Es la cuarta entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico Di Siena. Nos interesó la empresa Postfuturiar y quisimos entrevistar a una de sus fundadoras. Por eso, en esta entrevista charlamos con Elisabeth Rosselló, que se dedica a la prospectiva, una manera informada de pensar el futuro. Y nos cuenta en esta entrevista cómo lo hacen y cómo ve el rol del diseño dentro de este trabajo de prospectiva. ¿Algo más de por qué la elegimos, Dome? Mira, entre otras cosas, por su enfoque didáctico y por su tensión por abrir hacia afuera esta actividad. Y luego, personalmente, por otro lado, yo seguía un poco su trabajo en las redes y me interesaba ver su enfoque desde su formación de historiadora, que también me parece interesante. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Domenico Di Siena. Esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Elisabeth, soy fundadora de Postfuturiar y estoy licenciada en Historia, cosas que parecen muy conexas, es decir, mejor dicho, me dedico a, por poner algún nombre a algo que estamos todavía cociendo, y digo plural porque no estoy sola, puede llamar prospectiva, ¿no? Que está vinculado con pensar de manera informada sobre el futuro. Y aunque parezca contradictorio, en realidad tienen mucho que ver historia y futuro, porque en el fondo va de entender cómo evolucionan cuestiones humanas, ¿no? Sociedad, tecnología, cultura. Y bueno, esto es un poco ¿Y tiene una algo, parte de su poco... ¿Tiene algo que ver con el diseño, lo que haces? Sí, bueno, me dedico a eso, a la prospectiva, ¿no? Postfuturiar es eso, una agencia de estrategia y prospectiva, y básicamente parte de nuestro trabajo consiste, por un lado, en analizar diferentes cambios. No lo podemos analizar todo en el mundo, obvio, pero intentamos detectar aquello que parece más crucial, bastante transdisciplinar o al menos transsectorial. Por ejemplo, algunas cuestiones de economía, algunas cuestiones de política. Ahora, por ejemplo, un temazo que estamos tocando bastante es todo el tema de los recursos y la cadena de suministro. Y bueno, en parte es porque también asesoramos o atendemos desde pequeñas empresas y emprendedores hasta administraciones públicas. O sea, y claro, esto es un tema que... Perfecto. Pero ustedes dicen que no son una consultora tradicional. ¿En qué se diferencian de otras consultoras? También depende de la experiencia de cada uno con la consultoría, ¿no? Pero pensando que las consultoras grandes sobre todo se enfocan primero a aplicar una serie de marcos de análisis como bastante más estrictos, ¿no? Además con un filtro muy desde la posición de negocios, o bien desde la posición de, estoy pensando en una consultora de comunicación gorda, ¿no? Y claro, el tipo de trabajo que se hace a partir de eso suele ser análisis muy tradicional, pero que se queda tampoco pueden dedicarle mucho tiempo, por tanto a veces a la hora de la verdad queda como muy superficial. En cambio, nosotros pensamos más decir, vale, suele haber poco tiempo porque en ocasiones nos llaman o nos piden consejo para cosas que acaban de aparecer como setas, ¿no? Pop. Por ejemplo, el año pasado, cuando empezó todo lo de la COVID, uno de los que nos contactaron fue la Diputación de Tarragona para el sector turístico, y a eso sí que intentamos atender, pero hacerlo con otro tipo de metodologías. Quizás un poco rollo explicarlo, ¿no? Pero intentamos que además esté más informado desde una perspectiva mucho más amplia, más allá del negocio, más allá de una perspectiva puramente económica clásica, y además
Cuando nos dejan, depende del proyecto, intentamos aplicar metodologías más participativas en un sentido muy amplio. Sobre todo porque la consultoría clásica, por ejemplo, una forma tradicional de entregar resultados es en forma de informes y algún evento de presentación, ¿no? Y esto es problemático porque la gente en general no suele leerse los informes y si lo hacen, no son las personas que han participado en la investigación y te ríes. Esto no suena, ¿no? Sí, me es que lo hemos visto también desde el otro lado, ¿eh? Me resuena, porque muchas veces adentro del gobierno, por ejemplo, se hacen informes de 50 hojas que después nadie se los manduca. Claro, porque en el fondo es como un pez que se muerde la cola, ¿no? En plan, no tengo tiempo, pero necesito estar informado, pero no tengo tiempo. Bueno, ya han hecho el informe, me lo leo por encima o me leo el resumen ejecutivo, ¿no? Que es, bueno, un resumen, pero no está toda la información que hay. En el fondo, un informe, depende de lo que sea, es también un informe, es un resumen en sí. O sea, que es como ¡guau! Y claro, hay otra movida y es que por muy divulgativo o pedagógico que puedas llegar a ser al escribir el informe, que tampoco en la consultoría clásica puede pasar, es que quien ha hecho ese informe luego no es quien lo lee, no es quien lo trata, ¿no? Obviamente es imposible que quienes tomen las decisiones sean a la vez investigadores, etnógrafos o lo que sea, ¿no? Pues en vez de un informe hagamos un taller. Suena más rollo a veces, depende de quién, ¿no? Como, oh, mira, venga, vamos a hacer otra sesión de post-its. Design thinking. Pero, discúlpame, pero un informe está lleno de datos y cosas y un taller es más como que la gente tiene que proveer los datos. No es one way. O sea, ¿cómo hacen de un informe un taller? No, depende del caso. Es decir, hemos hecho informes y toda la historia porque de la mentalidad de entréganos un informe no se sale. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, un informe está lleno de contenidos e información. Y en un taller tienes toda una parte que puede ser muy pequeña, donde das eso, un resumen de un resumen, ¿no? Y luego tienes toda una parte en la que se realiza una serie de procesos, sean creativos o sean cognitivos, ¿no? Grupales, para procesar esa información. Pero claro, aquí depende mucho del caso. Es decir, en ocasiones puede ser interesante combinar ambos. Y nosotros ahí intentamos trabajar, ¿no? Y que todo se quede ¡pum! En un informe. Porque es que volvemos a lo mismo, no nos lo vamos a leer. Y es un poco, vale, ¿qué va a haber después? ¿Qué pasos se van a tomar? Entonces, vale, el tema es ese, no entender el informe como lo final. En el fondo tampoco es que sea hiper novedoso decir, oh, somos una consultoría hiper diferente, porque hay parte de los procesos que tienen su lógica, ¿no? Un informe tiene esa forma por motivo, un taller tiene otro tipo de propósitos, es simplemente entender qué estamos haciendo y por qué y para qué. Ya está, no tiene más misterio, no estamos reinventando nada. Y en general tienen algunos temas donde varios clientes quieren cosas sobre el mismo tema, o sea que ustedes se enfocan en algún tema como esto de los recursos o van saltando de tema en tema según lo que les van pidiendo. Llevamos desde mitad del 2019, o sea, ¿qué pasa? Que empezamos a mitad del 2019 como agencia / consultora, como le queramos llamar, y a principios del 2020 que íbamos a cerrar algunos proyectos, como a mucha gente nos pasó, ¿no? Pues se cancelaron y pasó la COVID. Entonces, no es que vaya a decir esto solamente se fundamenta en experiencia exclusiva de POSFU, ¿no? Pero sí lo que hemos ido teniendo hasta ahora es, sobre todo, son los grandes temazos de ahora, es decir, consultoría, sostenibilidad o sobre todo emergencia climática y gestión de la incertidumbre, que eso no es un tema, es más bien algo transversal, pero sobre todo se interesaron más que la parte de investigación en la parte de cómo gestionar cosas que no tenían sentido, que están pasando, cosas irreales, pero sobre todo eso, cómo darle sentido al cambio de escenarios. Y esto es un poco lo que nos ha salido. Y bueno, ¿qué quiere decir gestionar la incertidumbre? Porque me encanta la frase, pero no, o sea, incertidumbre tenemos, pero ¿qué sería gestionarla? O sea, yo trabajo con temas de inmigración, por ejemplo,
Y es como muy difícil saber si mañana van a venir un montón de inmigrantes que saben sobre costura, qué sé yo, o un montón, o sea, es muy difícil saber cuántos inmigrantes van a venir y es muy difícil saber de dónde y también es muy difícil saber con qué oficios o qué necesidades o qué capacidades pueden tener. ¿Cómo manejo la incertidumbre? ¿Cómo la gestiono? Claro, nosotros en el sentido en el que la tocamos es en el sentido más, voy a usar palabra, epistemológico, es decir, hay un gran tema con el tema de con el concepto de incertidumbre, ¿no? Que al menos en español, que es que al concepto de incertidumbre lo asociamos con la parte también emocional, ¿no? Es decir, lo que nos produce una desazón, angustia, miedo, y a veces en realidad no estaríamos entonces hablando de incertidumbre a secas, sino también algo que va a veces acompañado, que es la inestabilidad, ¿no? A nivel individual, por ejemplo, puede ser inestabilidad económica, nos hemos quedado sin trabajo, la cosa pinta difícil, no sabemos por dónde buscar, que van acompañadas de esta parte más emocional y que es absolutamente normal dentro de lo que cabe sano, es decir, que somos humanos. Pero en nuestro caso tratamos más la parte de incertidumbre como ausencia de certezas, ¿no? Es decir, en el fondo, los estudios de futuros siempre han operado con algo que no existe. Aquí está otro de los grandes temas, ¿no? Es decir, por definición, el futuro es algo que todavía no ha sucedido. Y siempre se opera con pensamiento contrafactual, se pueden usar datos, se pueden usar previsiones basadas en probabilidad, yo que sé, cálculos, incluso con, yo que sé, Big Data o inteligencia artificial, lo más sofisticado que nos podamos imaginar, si se quiere. Pero igualmente siempre tratamos con aquello que todavía no ha sucedido ni sabemos cómo va a ser, porque no hay evidencias. Entonces, lo que se hace en el fondo es primero entender realmente qué cosas son relativamente estables, ¿no? Del entorno. Hablamos del entorno, no somos coach ni psicólogos, es el entorno lo nuestro. Entorno social, tecnológico, económico en general. Entonces, a partir de ahí podemos identificar que si parte de la incertidumbre, la ausencia de certezas, es porque ha cambiado abruptamente, ¿no? De nuevo, una situación rollo COVID, podemos indicar, pues evidentemente que estamos en una situación compleja de mucho caos, es decir, que no hay ningún patrón previo del pasado que sirva para decir, vale, hay una probabilidad clara de que va a ir así, que es en los momentos en los cuales nos piden más esto, y es donde entonces primero trabajamos con tanto analizar la situación en la que se encuentra una organización, desde una ONG, una fundación, quien sea, ya sea pequeñito, grande, entender qué opciones tiene. Hay cosas que a lo mejor derivaríamos a, ¿cómo se dice?, un contable o un analista financiero o algo así para que se dedique solo a analizar ese tipo de cosas. Pero luego volvemos a lo que sucede alrededor y discernimos un poco, vale, dentro de todo lo que parece caos, lo que está cambiando más es esto, y empezamos a entender o a estudiar cuáles son la disposición, ¿no? El punto en el que se encuentra X factor, toda la situación que está pasando ahora con los microchips. Este tipo de cosas, ¿no? Que hacemos un análisis a veces con investigación más etnográfica, en este caso que contaba antes no es posible, al menos por nosotros. Entonces también recurrimos a fuentes secundarias. Es decir, informes, intentamos validar que la información que tenemos ahí sea bien buena, no sean fake news. Quizás es un poco rollo, pero es un poco lo que hacemos. Entonces, gestionar la incertidumbre es decir, vale, dentro de lo que parecía incertidumbre, es decir, ausencia de certezas, hay algo que realmente no lo era, sino que hay otros que ya sabían otras cosas y podemos acumular información. Sí, pues venga, vamos a estudiar qué es. Dentro de todo eso, hay todavía incertidumbres, siempre las van a haber. Entonces, a partir de ahí existen varios modelos pues, para empezar a gestionarnos. Ahora lo he explicado como más técnico, pero de hecho para el Festival Sonar +D por CCB, el que hicieron en el 2020, nos invitaron a impartir una masterclass mucho más pedagógica y divulgativa sobre esto, sobre gestión de la incertidumbre. Ya digo, es que fue empezar la situación y uno de los temazos que nos salió fue este.
fue el de gestionar la incertidumbre. Y lo explico mucho mejor, mucho más divulgativo. Eso sí, dura 1 hora y hay ejercicios para ver algunos ejemplos para empezar por algún lado. Perfecto, después me pasas el link y lo ponemos a la página, ya que hablamos de esto. Yo lo he visto y me ha servido mucho, ¿eh? La parte, digamos, pedagógica que tiene el vídeo y luego efectivamente los ejercicios te obligan a poner en práctica enseguida lo que estás escuchando y está muy bien hecho, así que me parece muy... ¿Qué tipo de ejercicios son, por ejemplo? Los ejercicios eran 3, si no mal recuerdo, porque hace 1 año y pico ya que lo grabé. Había uno que, por ejemplo, es vamos a identificar el entorno, ¿no? El entorno de tu organización o tu proyecto, porque también la idea era pensar en que habían pues creativos, freelance y tal. Entonces es hacer un mapa de redes. Algunos diseñadores este tipo de ejercicios ya los conocen más o menos, ¿no? Así como de análisis sistémico sencillo dentro de lo que cabe. Y es eso, ir situando nombres tanto de proveedores, clientes, colaboradores, colegas, lo que se considere necesario, depende de cada caso, de cada uno, ¿no? Y empezar a detectar, por ejemplo, pues si hay alguna gente, yo qué sé, un cliente que tiene un montón de redes. Es decir, esa información que en realidad tenemos, pero si, por ejemplo, lo ponemos por escrito... Visualizarla. Exacto, al visualizar ves mucho más información que de otras maneras, ¿no? Un mapa de actores, sí, por ejemplo. Es prácticamente eso, donde el centro, el origen al menos, es uno mismo o la organización propia. El otro ejercicio está vinculado con, bueno, he explicado un ejercicio relativamente sencillo de toma de decisiones. Este estaba al final, basado, por ejemplo, en if-then, ¿no? Si ocurre tal cosa, entonces en este escenario, es decir, yo qué sé, si no les ponía el ejemplo de la fiesta. Montas una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y dices, vale, tenemos un jardín, pero claro, puede llover. Si llueve, haremos la fiesta dentro, pero si no llueve, entonces la haremos como el plan original en el jardín, ¿no? Es un poco también el core de hacer escenarios más desarrollados en estudios de futuros, ¿no? Abrir el espectro de la plausibilidad, ¿no? Porque a veces pensamos el futuro, incluso el personal, será así, 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 y luego llueve, ¿no? Y luego aparece un evento que no esperas ni estaba en tu radar ni en tus planes y te hago a la fiesta. Entonces, al menos hacer escenarios, ejercicios contrafactuales de qué pasaría si, qué pasaría si, me lo voy a inventar, voy a ser muy bestia, vienen los aliens, ¿no? ¿Qué haría? No, pero ahora en serio, ¿qué pasaría si, como se está diciendo, esta situación de problemas de suministros, ¿no?, que está habiendo globalmente continúa hasta el 2023? ¿Qué haríamos? La idea es, no hace falta currarse un megaplan para cada escenario porque a nadie le da la vida, a lo mejor a las grandes empresas sí, pero a nadie le da la vida en general. Entonces, pero al menos hacer el ejercicio de comenzar a plantearse qué hacer ya es un gran qué. Esto es un poco el enfoque de esta masterclass y para que se vea un poco en qué consiste gestionar la incertidumbre. Hay muchos más enfoques. ¿Qué es eso de lo que dijiste recién de gestionar el riesgo? ¿Dijiste algo? ¿Puede ser? Sí, bueno, en este caso me refiero más en el sentido de recursos de una propia organización, ¿no? Es decir, uno de los grandes miedos que tenemos al hacer un cambio es perder cosas, ¿no? Sacrificarlas. Entonces, claro, cuando vamos a hacer una operación, volviendo de dónde salía esto, ¿no? De innovación, de experimentación, mejor dicho, de probar algo muy loco en el fondo, siempre hay el miedo de que inviertas dinero, esfuerzo, tu nombre, yo qué sé, lo que sea, y que salga rana, salga mal. Entonces pierdas o ese dinero o parte de la reputación o lo que sea que se tenga miedo a perder, ¿no? Que puede pasar, sin ser muy dramáticos, pero ahí está, ¿no? O bien... Pero bueno, se supone que algo de riesgo tenemos que tomar para poder hacer experimentos y hacer cosas innovadoras, ¿no? Exacto. Claro, una de las críticas o de los miedos que hay es que, claro, es que las grandes pueden arriesgar porque tienen recursos y es bastante cierto, ¿no? Pero luego, como conclusión, a veces se llega, es que entonces como yo, pequeña empresa o cooperativa o lo que sea, no soy quien para hacer un proceso o un proyecto de experimentación, ¿no? Y dices, vale, sí, no aspires a hacer, yo qué sé, un Google X
como de Google o algo así muy loco. Aspira a hacer algo más pequeñito, por eso me refiero, ¿no? A gestionar los riesgos. Haz algo que esté a tu tamaño. Si te da mucho pánico, comienza con algo realmente más pequeñito, en plan tímido. Queremos buscar un modelo en el que haya colaboración entre diferentes actores, yo qué sé, del barrio. Sería ideal que hubiera todo un tejido más local, ostras, pero aquí ha de haber una inversión de tiempo, de diferentes cosas. Pues empieza con algo más tímido. Pero esto empieza tiene que ver con evento. el backcasting, con esto de hacer un plan ideal y después los pasitos para ir hacia eso. Y para hacer esos pasitos, con una pequeña empresa vas tomando pasitos más pequeñitos en todo caso. Pero y puede pasar en este backcasting, ¿no? Usando esta expresión más técnica de tú haces este escenario, pones el plan para que sea posible y hacer los pasitos de ese futuro, aunque sea un año vista, ¿no? hasta atrás. Por tanto, descarto hacer esa visión, vale, pero a lo mejor ahí había algo muy interesante a tantear. Pues en vez de matarte a hacer todos esos pasos pequeñitos porque te dan miedo, porque no hay los recursos o lo que sea, comienza con algo más tímido. Valida una parte ni que sea, ¿no? Porque la idea de los experimentos es para cualquier tipo de organización humana. Es usarlo como sonda, ¿no? Una cosa que nos pasa cuando hay un nuevo entorno que está cambiando es que no hay manuales. Es el territorio que ha cambiado y los mapas viejos ya no sirven. Es como si hubiera aparecido un nuevo volcán, ¿no? Usando ahora esto que ha pasado en Las Palmas. Y no hay un satélite, en nuestro caso, que diga, vale, aquí está el nuevo volcán, que nos lo diga a tiempo real. Entonces, usarlo como sonda, ¿no? Como un radar de un submarino, dicho de una manera, que vaya diciendo, vale, pues esto va funcionando. No es significativo de que sea una verdad absoluta, pero tienes algo ahí. Y te va reduciendo incertidumbre. Y esto es un poco el enfoque que no es que sea nuestro, sino, no sé, estoy pensando en una gente muy crack que se llaman, creo que se pronuncia Canavan, pero se escribe Cinefin Center, es de David Snowden, muy guay. Y ellos también llevan 20, 30 años tratando estos temas, pero va por ahí. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Futuros, España y Diseño. Vos, Dome, tenés tu propio podcast, pero hacer una serie conmigo fue algo diferente. ¿De qué manera? Mira, ha sido bastante diferente. De hecho, para empezar, he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la metodología que utilizas, ¿no? Entonces, cada capítulo tiene, digamos, una infraestructura de producción detrás que he tenido la oportunidad de conocer. En mi caso, es todo bastante más espontáneo y se desarrolla, digamos, en 3 listas. Una como más íntima y 2 que son como más profesionales. De hecho, tenía ganas desde hace mucho tiempo, pero empecé durante la pandemia con esta serie más íntima que llamo Yo Pueblo, en la que realmente empecé a hablar realmente de lo que siento, de lo que vivo, empezando justamente reflexionando durante mi situación de pandemia y la reflexión empezando desde mi origen de un pueblo muy pequeño en Italia y la proyección, digamos, en los diferentes países que he podido conocer, las personas, las actividades, etcétera, ¿no? Y ahí como la pandemia que nos obligó a quedarnos en casa, sobre todo en el primer confinamiento, en este caso en Italia, justamente como que propició esa reflexión. Quizá también yo entiendo que lo hice un poco para, quizá de una forma incluso terapéutica, no sé, como compartir aquello que pensaba, quizás me ayudó también a superar o vivir de una forma mucho más útil, no sé si es la palabra útil, pero interesante ese momento. O sea que en Yo Pueblo no hablas de tu práctica profesional, hablas de vos. Sí, hablo de mí, de lo que pienso, de lo que me motiva, de mis dudas, de mis vivencias, exactamente. Y tengo que decir una cosa, que antes de publicarla yo grabé 9 capítulos y me parecieron absolutamente inútiles. y luego lo hice escuchar a unos amigos y me dijeron, no, me encantan. Y también a unos profesionales en aquel momento que dijeron,
creo que tiene sentido. Entonces, pues ahí me animé. Entonces, no sé todavía si tiene sentido, pero lo cual no afectó porque me divierte hacerlos. Nos pondremos a escuchar. Eso es lo importante, ¿no? Que nos divierta a nosotros. Sí, eso es. ¿Y yo futuros? Claro, y luego, claro, me di cuenta que también me gustaba y a lo mejor hablar de cosas más profesionales, entonces hay otras dos. Yo futuros es una serie en la que trato de propiciar preguntas que creo que nos deberíamos hacer hoy para evitar que lleguen demasiado tarde. Entonces, reflexionar sobre algunas cosas de nuestra sociedad, claramente también con un toque profesional, que están transformando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos, que muchas veces están ya ocurriendo y no nos damos cuenta. Entonces, como quiero aquí, como generar atención sobre esos aspectos. No doy respuestas, pero digamos que abro a esas temáticas, ¿no? Un ejemplo es ahora mismo los metaversos. Entonces lo he escuchado mucho y creo que mucha gente no está entendiendo de qué son, y cuando lo entenderemos es demasiado tarde para que podamos evitar que haya unas transformaciones que no son las que nos gustan. ¿Qué es un metaverso? Porque en castellano de Argentina vos sabés que meter el verso es como decir fruta, decir cualquiera, mentir. Pues es interesante la conexión entre las dos cosas. Mucha gente creo que piensa exactamente lo mismo en el metaverso, ¿no? Que en este caso seguramente tiene que ver con un desarrollo más tecnológico, algo que realmente no tiene sentido, ¿no? Que no existe, pareciera. Pero realmente tiene que ver con una hibridación físico-digital, es decir, lo que nosotros vivimos en lo presencial tiene cada vez más conexión en lo digital. En la pandemia lo hemos visto, incluso con las videoconferencias, etc. Esto está dejando de ser algo que nos ha caído encima para llegar a ser cada vez más algo estructurado. Y hay tecnologías que son los blockchain que estructuran ese mundo, que le dan consistencia. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta, y creo que la sociedad, los ciudadanos, deberíamos conocerlo para evitar que sean las empresas y los que tienen, ¿no?, más capacidad de incisión en la sociedad que determinen cómo esto va a ser. Y no se trata simplemente de videojuegos, no se trata de cosas que, justamente como decías un poco con la metáfora en argentino, que no tiene sentido. Creo que tiene mucho sentido y va a ser como más cotidiano de lo que pensamos. Y después tenés un último podcast que es Diseño Cívico. Sí, que realmente recupera contenidos que yo realmente he grabado más en el pasado, en los cursos que he ido haciendo online, y entonces lo estoy recopilando para que la gente que está suscrita al podcast lo pueda ir escuchando realmente. Muy bien, ahora sí, sigamos escuchando a Elizabeth, que tiene mucho para contarnos. No, estaba pensando que tras todo lo que nos has comentado, ¿no?, que empezaste con mucha descripción de algo que quien no está muy metido en el tema puede parecer mucho más análisis, ¿no? Y entonces uno se pregunta, vale, pero entonces el diseño aquí donde aparece, ¿no? Y ahora recién has empezado un poco a entrar en esta parte que tiene que ver también como más con el diseño. Entonces me preguntaba si quizás puedes comentar un poco más, según tú, ¿dónde ves esta parte del diseño en toda esa visión de perspectiva? A ver, yo insisto un montón, en Postfuturar no hacemos diseño. Es decir, tenemos mucha familiaridad. Yo personalmente ahora por ejemplo estoy dando clases en BAU, en el Centro Universitario de Diseño que está aquí en Barcelona, diseño de moda, en un máster muy guay de innovación y tecnología de diseño para moda. Y personalmente me interesa bastante la historia del diseño, Ezio Mancini, yo que sé, he ido leyendo porque simplemente me interesa, pero no somos diseñadores, ¿no? Y esto, sin intención de irme muy por las ramas, tenemos un problema con el concepto de diseño de futuro. Si queréis luego os lo
cuento, pero sí que integro bastantes metodologías que se han visto tanto entre esa frontera tan guay que hay entre las ciencias sociales, sobre todo la etnografía, ¿no? Y el diseño, sobre todo diseño, lo que ha ido apareciendo desde los 80, ¿no? Diseño de servicios, diseño participativo, diseño cívico, que es en el fondo lo que también tú tocas, entiendo, ¿no? Y mediación social. Entonces, todo lo que son metodologías participativas depende de cada caso, obvio, y entonces escoges unas u otras, pero no sé, por ejemplo, estoy pensando en un libro muy guay que siempre lo estoy recomendando, depende de cuando sale la oportunidad casi, que es el de Trojan Horses, Dark Matter y no sé qué más, A Vocabulary for... El de Dan Hill. Exacto, es que me encanta ese libro. Y en el fondo él lo habla, ¿no? La idea de diseñar, como disponer condiciones, de ir pensando estratégicamente cómo interactúa un elemento más pequeño que tú diseñas o pones ahí en un contexto concreto en el medio y largo plazo, ¿no? Cómo va generando nuevas posibilidades y a la vez limitaciones. Y en eso no me gusta mucho tampoco la expresión pensamiento sistémico, pero va por ahí. Es decir, es pensar cómo en el medio o corto plazo van interactuando diferentes cosas y qué cosas puedes ir jugando, ¿no? Y yo creo que hay puntos de encuentro muy guays con el diseño. ¿Y cuál es tu problema? Que dijiste que tenés un problema con el diseño de futuros. Sí, es la expresión. Es decir, me encanta el diseño especulativo. Es decir, todo lo que ha sucedido bajo ese paraguas que se le está llamando diseño de futuros en sí me flipa mogollón y las clases que estoy dando sobre eso, pero es la expresión, ¿no? Es decir, depende de cómo la idea de diseño de futuros dices, vale, ¿qué estás diseñando? Cuando empiezas a indagar de cómo se aplica esta expresión, es decir, en inglés todavía hay bastante, o al menos yo lo entiendo así, hay bastante más apertura a la hora de con qué llamar a estas cosas nuevas que están pasando en el diseño, que de momento lo que más funciona es la expresión speculative design, ¿no? O design fiction, como lo que proponen tanto Bruce Sterling como los de Near Future Lab, y empieza a usarse design futures, que la traducción literal sería más bien futuros del diseño o futuros de diseño, ¿no? No sé en qué momento, tampoco no sé si es realmente relevante saberlo, pues se tradujo como al revés, diseño de futuros, como esta idea de vamos a construir el futuro, que no es de ahora en el fondo, viene del siglo XIX, ¿no? La idea de que con la ciencia y la tecnología podemos dar forma a la realidad de un futuro. Y ese es el problema que le encontramos, es que no lo podemos controlar todo. No podemos hacer una promesa de diseño una realidad. Obvio, luego dicen, no, es que en realidad entendemos el futuro como que solamente es narrativa, y entonces, por lo tanto, lo que diseñamos son los escenarios, ¿no? Esas narrativas. Vale, entonces, o estáis haciendo algo muy parecido a lo que hacen los escritores de ciencia ficción, que llevan haciendo tiempo, yo soy muy fan de la ciencia ficción, hay que decirlo, o estáis haciendo algo que lleva haciendo años los estudios de futuros, que tampoco tienen nada malo. Pero aquí está otra cuestión muy importante que es filosófica también, ¿no? Vale que nuestra única forma de relacionarnos ahora mismo con aquello que todavía no existe, que no se ha dado, es a través de imágenes, imaginario, ¿no? Narrativas. Pueden ser más informadas, pues, por ejemplo, en cálculos probabilísticos y tal, o pueden ser muy creativas sin ningún tipo de apoyo más científico y tal. Y no tiene nada de malo, sino de hecho a veces son los más poderosos. Con pensar esos escenarios no es como una taza de Mr. Wonderful. Si lo deseas muy fuerte, se hará realidad, ¿no? Hay cosas que incluso no somos conscientes de que existen. Es un poco lo de los desconocimientos desconocidos, ¿no? No sabes que no sabes eso. Y aunque no lo sepan, que lo desconozcas, eso no significa que no va a evolucionar, todo lo contrario. Hay cosas que van a seguir evolucionando en el futuro y van a contribuir a darle forma a lo que es real, con aquello con lo que tendremos que interactuar. Y decime, cuando hablan del futuro ustedes, cuando diseñan el futuro, ¿están diseñando a 10, 20, 30 años? ¿Cómo es el tiempo? No diseñamos futuros. No, pero en cuanto a plazos, depende. Dije que cuando hablan de futuro, no dije que cuando diseñan el futuro. No, pero de plazos depende del proyecto. Es decir,
Si ahora hay un proyecto relacionado con emprendeduría para una región, quieren verse a sí mismos, pues claro, aquí ya es cuando empiezas a mover cosas, a ver diferentes elementos que hay en juego a la hora de pensar futuros, ¿no? Es que habrá, yo qué sé, un gobierno regional que resulta que solamente quieren plantearse qué les va a pasar en su acabada de estrenar el tiempo que están en gobierno, que son los 4 años. Y claro, no les importa tanto lo que pasa más allá de esos 4 años. Y dices, vale, de acuerdo, lo puedo entender, pero es importante a veces también pensar que hay más allá. Entonces, haces una negociación y acaba pues convirtiéndose en un proyecto, por ejemplo, de a 4 y 10 años vista. Te lo acaban aceptando. Hay otros proyectos que incluso porque realmente lo que interesa es simplemente pensar qué puede pasar dentro de 2 años, pues acaba siendo un punto de vista a 2 años. A esto se le llamaría, poniéndonos muy tiquismiquis, futuro cercano, ¿no? Pero pueden haber proyectos que perfectamente sean a 20, 30, 50 años vista. Entonces, en el fondo, el enfoque metodológico ha de ser muy diferente porque pueden cambiar tantísimas cosas en tanto tiempo que no puedes tirar solamente de un análisis puro y duro, un poco como lo que he ido explicando hasta ahora, de sí, porque los barcos así y luego los materiales así, ¿no? Depende. Pero sí, lo que más nos sale es muy cortoplacista, la verdad, las cosas como son. Y bueno, porque muchas veces los gobiernos necesitan justamente saber el presupuesto del año que viene, sí, para poder planear. Bueno, realmente en un gobierno, si fuera central, hay bastantes componentes en juego. No sé si visteis por casualidad que el gobierno español en junio, creo que fue, o a finales de mayo, lanzó un informe supuesto que le llamaban España 2050. Y es decir, 2050 es un montón de años, ¿no? Estaba basado como en ideas que llevamos escuchando desde hace una década, tipo la digitalización y las transformaciones de las profesiones, una visión muy estrecha del impacto del cambio climático en la península. Por ejemplo, nos hablaba poquísimo sobre el problema de la desertificación. Es decir, pueden haber intenciones. O por ejemplo, en Finlandia creo que estás más en contacto. Han hecho más, en otros países han hecho planes más elaborados a varios años vista. Depende. No es, por suerte, no en todos los casos se reduce a los 4 años de mandato. Pero sí que en general, y ya no solo a nivel administrativo, se respira bastante la tensión con el largo plazo, tipo, ¿para qué pensar en largo plazo si hasta no sé ni dónde vamos a estar dentro de un mes o de medio año, ¿no? Entonces... No sé, para mí, no sé cómo lo ves vos, pero para mí es importante que se haga ese largo plazo, pero después se piense, bueno, los pasos para llegar a ese escenario al que queremos llegar, ¿no? Y que esos pasos sean hechos de forma participativa, como justamente teniendo en cuenta ese mapa de actores claves que vos decías, y que el que hace el largo plazo sea el mismo que el que hace los pasitos y la transición, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Que se hagan partícipes, o sea, que no sea otro equipo diferente donde lo que se piensa es totalmente diferente, ¿no? Que se piense la estrategia y que se piensen los pasos conjuntamente para hacer algo consistente. No, es que me caso con esto, es decir, es con lo que estamos continuamente bombardeando de que, vale, de acuerdo, podemos entender, tiene todo su sentido decir es que no sabemos dónde vamos a estar medio año porque realmente las cosas están cambiando no solo rápido, sino de maneras que no acabamos de entender así a priori, ¿no? Por suerte se puede pronosticar con más o menos acierto hacia dónde va yendo, ¿no? Sabemos que si sube más de 1,5 grados la temperatura global, pues van a pasar X ciertos tipos de cosas como fenómenos extremos meteorológicos mucho más frecuentemente. Entonces, es importantísimo. Y esto lo estamos defendiendo a capa y espada siempre, todo el rato que podemos. Y después el tema que has comentado, ¿no? De que debe ser el mismo equipo el que defina después la planificación. Por eso hablaba al inicio de muerte a los informes a secas. Es decir,
Claro, y porque también hay algo de todo ese informe que no se pasa, que tiene que ver con entender las cosas con el cuerpo, desgraciadamente. Eso es lo que me refería. O sea, que por claro. más que lo pones en número, cuando para mí no es lo mismo que un informe lo haga, o sea, del paso, que no es lo mismo que un informe lo estén haciendo una gente fuera del organismo que un informe lo haga la gente de adentro. Exacto. Y no es lo mismo que venga una consultora y te entregue un informe que después vayas a ver cómo lo lees y mientras tanto qué estás haciendo mientras lo lees. Totalmente. Y además hay muchos más temas, ¿no? Por ejemplo, puede ser enriquecedor traer a alguien de fuera, yo qué sé, trabajar con un grupo de investigación de una universidad en un tema crítico que sea, cual sea, yo qué sé, sobre cambio climático, por poner. Ese grupo de investigación pueden ser, imagínate, premios Nobel todo, pero nunca van a entender cuál es la realidad, la historia de esa organización que lo encarga. Un poco lo que decías también, me encanta esta expresión en inglés de feeling from the guts, ¿no? Desde las tripas que te dice. Y es que son un montón de cuestiones epistemológicas, ¿no? Y de cómo vemos el mundo cada uno. Y claro, tú puedes ser, eso que decía, puedes ser intentar ser lo más divulgativo posible en un informe para que todo ese conocimiento o información llegue lo mejor posible a quien lo lea. Imagínate que se lo leen, si se da el caso, sí. Y aún así habrá información que no acabará pasando el filtro. Sí, porque volvemos a lo de los formatos que decías al principio. Claro. El formato del entregable del estudio es importante al final. Sí, es decir, ¿tiene un valor un informe? Totalmente, es decir, hay cosas que no las puedes expresar a veces incluso de otras maneras, pero no ha de ser la finalidad. Han de haber procesos para generar un sentido común. Es que además estamos en un momento en que estamos muy divididos socialmente y políticamente, ¿no? ¿En qué sentido lo decís? ¿Que hay gente con más recursos y menos recursos, ese tipo de cosas? ¿Te referís? Sí, no. Es decir, eso sería un aspecto, pero también incluso de puntos de vista sobre el propio mundo, ¿no? Es decir, estamos cada vez más polarizados y esto que suena algo que solo es para Twitter, esto se palpa incluso dentro de una propia organización, sí. ¿no? Y para planes estratégicos no hablo de lo que se va a hacer dentro de 3 meses, pero sí en plan un cambio importante. Pues ya hablamos, por ejemplo, de vamos a tomar unas decisiones sobre un territorio, volviendo más a lo público, siempre vas a tener, yo qué sé, el grupo que no cree en el cambio climático. No es gente que ha estado aislada del mundo, sino que por X motivos en sus vidas han llegado a la conclusión de que es bullshit, de que hay unos intereses que hace que no crean en el discurso del cambio climático, ¿no? Aunque hayan evidencias, total, no las observan. Y es muy complejo. Entonces, ¿cómo generar un consenso con personas que tienen grandes puntos de vista diferentes? Es decir, si luego se planifica, pero no hay un acuerdo ni en siquiera el para qué hay que planificar hacia una dirección, los pasos que se van a hacer van a morir ya ipso facto. Por eso es a eso a lo que me refiero, ¿no? De que a generar espacios colectivos para reflexionar, para digerir juntas los conocimientos, las informaciones, para generar consensos y detectar los disensos, ¿no? O puntos intermedios, depende de cada situación. Es brutalmente importante porque es que si no, vivimos en tiempos complejos en muchos sentidos. Así que ya digo, el informe a secas, mira, si lo piden, guay, pero que es trabajar muchas más cosas. Creo que esto también, hablando de puntos en común con el diseño, me parece que esto es otra cosa en común, ¿no? Me estaba acordando de la expresión inglesa de walk the talk, que no sé, también me gusta mucho, que es como sobre esto de los informes y los formatos. Puede ser también una metáfora buena de walk the talk. Oh. ¿Qué sería para vos walk the talk? ¿Encarnar lo que decís o no? Sí, no sé, incluso depende del tipo de iba a decir información, pero es que ni siquiera, es decir, por ejemplo, si se usan escenarios, estás hablando sobre algo que no existe y probablemente no vaya a existir. Los escenarios del futuro siempre son especulaciones, ¿no? Claro, aquí, hablando de diseño especulativo, el diseño especulativo más clásico, que es el basado en el objeto, ¿no? En crear objetos diegéticos, objetos como si hubiéramos viajado en una TARDIS, en una máquina del tiempo, hubiéramos ido a ese futuro, nos hubiéramos llevado el objeto y lo trajéramos aquí y lo pusiéramos en medio, ¿no? Que generen preguntas, objetos que
que sean experimentos mentales, ¿no? Eso para mí también es más potente que un relato escrito y con respeto, que a mí me gusta mucho leer ciencia ficción escrita. Bueno, yo siempre usé mucho el diseño especulativo combinado con el drama. Con eso de hacer dramatizaciones, con hacer teatro. Ah, a tope. O sea, eso funciona porque la gente se lo pone a dramatizar y también se va por las ramas y se va como creciendo el escenario a partir de la improvisación. Totalmente, totalmente. No, además, en mi caso, juego a juegos de rol de mesa y este tipo de metodologías me parecen súper bestias, porque es lo que tú dices, una vez que te pones dentro de un personaje ficticio de un mundo distinto, pongamos que es un futuro posible, cambia mogollón la perspectiva cuando sales de esa sesión, ¿no? Porque si has precalentado un poco con los participantes y tal, hasta los gestos cambian, la gente cambia el tono de voz y hacen... es decir, se lo toman muy adentro y luego salen reflexiones profundas. No sé si alguien más lo ha probado, pero salen reflexiones profundas. Tipo... Una pregunta, Elizabeth, ¿cómo te parece que el ser historiadora y estás enseñando diseño y haciendo como cosas con esto del diseño especulativo, ¿cómo te parece que tu perspectiva es diferente a la de tus colegas? ¿O qué metodologías de la historia traes a colación en los proyectos? A ver, en estudios de futuros clásicos, antes de que se encontrara y hubiera esta historia de amor con diseño especulativo y tal, gran parte de los estudios de futuros ya habían... es decir, es una disciplina que nació hacia los años 50, más o menos. La gran parte de los que empezaron ahí fueron historiadores, yo qué sé, Jim Dator, que quizá en diseño suena más, ¿no? Porque Stuart Candy estudió con él, se doctoró con él y está como everywhere, Jim Dator. Él es historiador de base. Scott Smith, que forma parte de Changes, también es historiador de base. Nos vamos encontrando todos, historiador. Hay sociólogos también, por ejemplo, Eleonora Massini, Wendell Well, creo que Alvin Toffler. Sí, pero no me hagas una lista de gente. Lo que yo te pregunto es... Vale, no, ¿qué es de tu ser historiadora que se pone en juego cuando pensás el futuro? Vale, no, yo lo decía tus porque herramientas tampoco, como incidente. Claro, tan rara no soy. Es decir, me refiero, no soy una excepción con otras personas que están. Pero sí, es decir, historia en el fondo va de en vez de estudiar un grupo humano en un tiempo más corto, ¿no? Es decir, yo que sé, en antropología estudias un grupo social en un momento, en un lapso temporal de unos meses o un par de años, depende del proyecto, ¿no? Pero en el caso de historia interesa las dinámicas de transformación o de cambios, ¿no? Y es metodológico, pero incluso de filosofía de historia. Es decir, para mí la filosofía de historia es un proyecto que tengo personal desde hace un año. Es en estudiar cómo se conecta la filosofía de historia con proyectar futuros. Y aquí, bueno, yo es que estoy muy enamorada de Manuel de Landa y sus 1000 años de historia no lineal, porque conecta a Brodel, bueno, Peña, que es muy top de la historia, y básicamente hacen eso. Es decir, cómo entendemos realmente, incluso a nivel, voy a usar otra palabra, ontológico, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza del cambio, cómo la entendemos, porque a partir de eso es también cómo pensamos. Luego, desde la epistemología, cómo pueden ser los futuros, ¿no? Cómo pueden evolucionar. Y claro, yo creo que me ha dado una sensibilidad de pensar que la economía no evoluciona sola. La economía, pues, es sensible a los cambios sociales y a los cambios tecnológicos, que el motor de la historia no es solo la tecnología secas, que hasta los cambios de pensamiento, las revoluciones científicas son muy importantes para entender hacia dónde pueden ir las cosas. No sé, yo supongo que esas manías son las que me vienen de historia. No sé si esto abre demasiado más la conversación, pero me estaba preguntando si puedes compartir una reflexión sobre cómo los estudios de futuro ayudan al presente. Yo creo que de varias maneras. Yo creo que una de las cosas guays que tiene es que
vivimos en un mundo en el que, al menos en la sociedad, da por hecho de que los cambios solo pueden ir hacia una dirección, ¿no? Por ejemplo, el progreso como gran narrativa sobre la historia, en el fondo, y la dirección del tiempo, que es bullshit. Entonces, un ejercicio necesario para lidiar con la incertidumbre de lo que puede ser es pensar diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, Jim Dator, que tiene esto, lo que le llamaba él las leyes de Dator, son muy divertidas y muy pedagógicas. La segunda dice, una idea útil de escenario de futuro, bueno, dice de futuro a secas, debe ser ridícula. Debe sonar al principio como muy what the fuck, muy qué narices está diciendo, porque en muchas ocasiones lo que acaba siendo una realidad, años atrás no nos lo habríamos creído, ¿no? Es decir, un año antes de toda la COVID, si nos dicen que viviríamos una pandemia como la que hemos vivido, no dirían, ¿qué te has fumado, ¿no? Entonces, como trabajan mucho la parte de pensamiento contrafactual, de analizarse a uno mismo, a un grupo social, cuál es su sentido de lo plausible, de qué considera que es normal, qué considera que no es normal, es un punto de partida muy importante para luego tratar problemas, enmarcar mejor lo que está cambiando en el entorno, ¿no? Como una cosa, yo creo que esto es así. Reflexión chula. Y decime, ¿y el futuro de post-futuriar qué se imaginan? ¿Hicieron algún ejercicio de futuro de su organización? Sí, intentó aquello de en casa de herrero cuchara de palo, que pasa mucho, intento a veces que no pase, y sería la primera en ponerme a prueba las herramientas que predico. Ahora mismo estamos a punto de lanzar un proyecto interno para ayudar a enmarcar cuestiones del entorno, ¿no? Y un poco con esta idea que hablaba de, habrán como una especie de informes, pero a la vez habrán sesiones para trabajar con colectivos y quienes quieran, y un poco esto es la idea. En el fondo es seguir evolucionando en base al propósito que tenemos y luego pueden pasar 1000 cosas, entonces la idea es ir adaptando y ese es mi ideal, no sé. ¿Pero tienen algún ideal de dónde quieren que vaya post-futuriar hacia allá? Te digo, a ver, en 10 años, eso, no sé. Te gustaría que le pase a post-futuriar? Hombre, a mí me gustaría, parece una tontería, tener un espacio físico grande. Grande, donde poder hacer los talleres dentro, pero sobre todo haber marcado, no sé, haber aportado alguna idea significativa, no sé si decir nueva, pero pensar en relacionarnos con los cambios del mundo y llevarlos de manera más saludable. Es decir, el futuro muerte. Me parece una contradicción. Pero es decir, el futuro siempre va a ser el futuro. ¿Pero qué es el futuro muerte? No, que yo digo muerte, futuro. No, es decir, en el fondo, como que hay la expectativa también de adivinarlo, de como que sigue siendo un objeto, ¿no? Es una relación muy complicada, que se ha complicado mucho con las décadas. Es decir, estudiar historia del futuro como idea es muy interesante. Yo creo que en el fondo, luego cuando explicamos qué hacemos en prospectiva, que en el fondo es estudiar los cambios del presente y de un pasado relativamente cercano y especular en varios sentidos, pensar en los impactos, pensar en las consecuencias éticas de las decisiones que vamos tomando y también pensar en aquello que no podemos controlar, es en el fondo lo que se hace en estudios de futuros y no tiene más misterio. Así que en el fondo la relación no es siquiera con algo que todavía no ha sucedido, sino con cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? No sé, yo creo, al menos lo veo así. O sea, digo, muerte. Y de hecho se llama Postfuturear por el trabajo de Franco Berardi, Postfuturo, que él hablaba de que, bueno, desde hace años tendemos a ver el futuro más oscuro, más pesimista. Hay muchas excepciones a eso. La gente que tiene altos cargos en empresas grandes lo ven realmente muy brillante, pero es muy tecnodeterminista y muy sesgado. Y claro, es una relación muy complicada, muy dividida, muy fragmentada. Entonces hay que sanear, pero desde otro tipo de relaciones con lo que cambia. En vez de entender las tendencias como objetos o los procesos como objetos, esto es muy transgresor quizás, pero entenderlos eso como procesos, como flujos, ríos, ¿no? Pero bueno, aquí me vengo muy ya poética. Bueno, es la filosofía que te interesa. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A vosotros, no sé, yo creo que he ido soltando aquí ya cosas.
No sé, espero que interese o aporte realmente algo y que, aunque soy un poco señora gruñona, en plan, el diseño de futuros, pero no sé, que aporte Estuvo algo. buenísima. Elizabeth habla de que como parte del trabajo a futuro se generan espacios colectivos para digerir juntas la información, provocar consensos y disensos. Para mí, entrevistar con otros es esto de abrir un poco el podcast, que no sea un espacio de reflexión para mí, sino también para otros. Por eso invito a diferentes colegas a pensar esta serie juntos y a la espera que a veces encontremos miradas diferentes a lo que escuchamos, incluso disidentes. En general no pasa. Pero probemos con algo un poco provocativo. Para mí, esta serie es una mirada muy limitada del trabajo sobre el futuro, porque tendríamos que haber entrevistado a futuristas, a esos investigadores que se dedican hace añísimos, a pensar el futuro, y a los diseñadores. Si ven, entrevistamos gente como Elizabeth, que es historiadora, su perspectiva toma mucho del diseño. Creo que planteamos una mirada un poco sesgada, parcial y bastante distorsionada de cómo el diseño informa a los estudios del futuro. Desde esta serie, a mí me gustaría hacer un episodio con gente que desde diferentes perspectivas estudian el futuro, no solo los que usan como premisa el diseño. ¿Qué opinas, Domé? Sí, yo en realidad como que no me esperaba tanto descubrir visiones sorprendentes o ampliar un poco lo que es la visión sobre el futuro en sí mismo. Realmente me interesa más entender la metodología y la práctica que hay detrás. Entonces, realmente me ha interesado por eso. Quizá faltan algunos enfoques, pero me parece que muchas veces en lo que es el diseño, esa perspectiva de los escenarios no la tenemos en cuenta. Entonces, en un mundo que cambia tan rápido, en un mundo que está tan conectado, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la pandemia, con algo que tiene un efecto sobre todo el mundo y que hoy en día está generando también rechazo de parte de muchas personas, en el que hemos llegado incluso a poner en duda ciertas verdades científicas. Creo que lo que está ocurriendo es que los que sí tenemos un pie en lo que es la posibilidad de definir alguna acción que define, determina y transforma el futuro, me parece que no estamos teniendo en cuenta esa dimensión en otros contextos. Lo que quiero decir es, me parece que las personas que se preocupan por esa perspectiva están generando una metodología para ver diferentes escenarios, mientras que los que estamos determinando acciones que directamente influencian ese futuro, no estamos teniendo esa perspectiva. Entonces, no me he sentido justamente, en falta de visiones tan diferentes. Sí he sentido la necesidad quizás de otros enfoques, ¿no? que podríamos agregar a esta serie. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.